Hola mi gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy Jorge Mazón y quisiera darle bienvenida al primer video de mi canal de YouTube llamado 7 minutos de psicología. Aunque el día de hoy posiblemente dure un poco más. Y el tema de hoy, como ya lo habrán visto, es el aislamiento y la ansiedad frente al coronavirus. Y bueno, debido a la cuarentena, me acompaña hoy vía online Antonella Zúñiga. Ella es psicóloga clínica, máster en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad. Con ella, el día de hoy hablaremos sobre la cuarentena y sobre los síntomas de ansiedad que pueden estar presentes ante el aislamiento y ante el coronavirus. Y bueno, Antonella, bienvenida. Me gustaría que iniciemos hablando sobre lo que tú sabes del coronavirus. Hola Jorge y hola a todos los que nos escuchan. Me siento en primer lugar muy feliz de poder hablar de este tema el día de hoy. Creo que es importante entender qué síntomas psicológicos pueden estar ligados a esta situación que estamos pasando. El coronavirus, o mejor dicho, la enfermedad por coronavirus llamada COVID-19, es una enfermedad vírica infecciosa que puede causar complicaciones a nivel respiratorio. Como ya se sabe, los síntomas pueden ir desde tos seca, fiebre y dificultades para respirar. Esta enfermedad ha causado alerta sanitaria a nivel mundial. Ya como vemos, los gobiernos de todos los países han tomado medidas como la cuarentena a todas las personas que presentan estos síntomas o que han estado en contacto con algunas personas que lo tienen. Pero sin embargo, personas como nosotros tenemos que también estar aislados en nuestros hogares para disminuir esta probabilidad que existe de contagio. Ah, ok, ¿esto significa entonces que estamos aislados para disminuir la probabilidad de contagio? Sí, así es, Jorge. Es importante saber que el estar aislado obligatoriamente puede tener repercusiones psicológicas en las personas, pues creas un distanciamiento social y la soledad puede llegar a enfermarnos. ¿Y entonces qué significa esto? Significa que este encierro obligatorio, involuntario, déjame decirte, puede llevar a consecuencias desfavorables a nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque al perder nuestra rutina habitual, se reduce el contacto físico, social y con el medio. Entonces estamos hablando de que se deja de trabajar en la oficina, ya no se puede ir a la iglesia, no se puede realizar deporte de la manera habitual, las escuelas están cerradas, los colegios, las universidades y toda clase de eventos social. Entonces, por una parte está la idea de qué es el aislamiento. El aislamiento es separarse de una cosa, de un lugar y personas. En nuestro caso, fue una manera involuntaria y un poco como directa, ¿sabes? Como inesperada. No es algo que nosotros hayamos escogido precisamente. Entonces, Jorge, imagínate tú, estamos obligados socialmente a acatar estas medidas de prevención. Es decir, estar aislados dentro de nuestros hogares mientras estamos bombardeados todo el tiempo de información que puede ser cierta, que puede ser no cierta, memes, chistes, la televisión, la radio, los medios de comunicación en general, y a veces no logramos discernir ni comprender esta información. Claro, sin duda esto tiene un efecto en la gente, ¿no? Cuéntanos un poco, Jorge, ¿cuál crees tú que sea el efecto que ha causado esto en las personas? Yo creo que uno de los efectos sociales más comunes, al menos bueno, que yo he notado en la gente en estos últimos días, es que hay altos niveles de ansiedad. Bueno, esto puede deberse a que esta situación no tiene ningún precedente en el país, es decir, que no ha pasado con anterioridad, y por eso la gente no sabe cómo actuar. También por esta razón la gente podría tener miedo. ¿Quieres decir que las personas tienen ansiedad porque tienen miedo? Sí, bueno, más o menos. El miedo es la emoción que sentimos en presencia de una amenaza, que en este caso es el coronavirus o contagiarse del coronavirus. Y por otro lado, la ansiedad es una sensación de peligro o de amenaza sobre algo que puede suceder o que va a suceder. Esto significa que las personas pueden sentirse ansiosas debido a la información que les llega porque puede ser abrumadora, es decir, está todo el tiempo, están todas las redes sociales, es muy constante y encima de todo cambia. Es decir, no se sabe o mucha gente no sabe en cuál confiar. Además de todo esto, la rutina de todas las personas ha cambiado, pues todos estamos en cuarentena. ¿Crees que la gente tiene miedo? Bueno, yo creo que no todos tienen miedo. Sí, bueno, es difícil saber qué siente la gente porque existen muchos mecanismos para enfrentar situaciones de peligro como estas. Seguramente habrá gente que tome a la ligera y que no haga caso de las medidas de prevención, como hemos visto.
Y también otras personas que estarán aterradas en sus casas, que tendrán mucho miedo y que se nieguen a tener algún contacto con alguna otra persona. Entonces comprendo. Dices que es normal entonces sentirse ansioso. Sí, Anto, yo creo que en este momento es muy normal sentirse ansioso, ya que hay que tomar en cuenta que ha habido un cambio drástico en la rutina de todas las personas del país e incluso del mundo, ya que hay una amenaza real de contagio de una enfermedad que es potencialmente mortal, es decir, bueno, en una baja proporción. Entonces sí, es importante el no sobredimensionar la gravedad de la situación por la que estamos viviendo y caer en el pánico. Yo he leído que más o menos entre un 80 y 85% de los casos solo tienen síntomas leves y no requieren una hospitalización. Es decir, que pueden curarse de la enfermedad sin problemas y incluso dentro de sus propios hogares. Pero bueno, eso tampoco significa que esta enfermedad no sea peligrosa en sí para algunas personas, como por ejemplo inmunodeprimidos, para ancianos y bueno, algunas personas, es decir, para unos grupos reducidos. Entonces hay que estar muy informados, ¿verdad? Esta mañana había escuchado que no se puede estar en el contacto frente a otra persona de menos de 1 metro, ya que el toser o estornudar produce un flujo y este flujo se queda en el medio ambiente y es lo que está produciendo los contagios masivos. Es importante que nos acatemos esta idea de tenemos que estar en cuarentena y tenemos que estar aquí en nuestros hogares por un periodo. Sí, sí, exacto. Estas son medidas de prevención que tienen sentido y por eso la gran mayoría de países las han tomado, las han acatado. Creo que una de las cosas que más preocupa a la gente en este momento es el tiempo. Es decir, cuánto tiempo vamos a estar aislados o en cuarentena. Puesto que para algunos esto significa un problema económico, ya que existen algunos trabajos que dependen de la producción o del comercio diario. Parte de esta ansiedad social en la que vivimos no es tanto la enfermedad en sí, sino también estos cambios económicos que implica el estar aislado y no poder salir a trabajar, ¿no? Y tener un método diferente de trabajo. Sí, Anto, definitivamente. Pero bueno, yo creo que es importante comprender que esta situación es extraordinaria y que si se siguen todas las recomendaciones es posible minorar el tiempo de la alerta sanitaria y con ello en un futuro recuperar la situación económica. Yo creo que por eso se hace tanto hincapié en mantenerse en casa, es decir, no salir y mantener la cuarentena, porque mientras menos infectados potenciales existan en las calles, existirán menos nuevos casos de contagios. Pero bueno, volviendo al tema de la ansiedad por estar aislados, creo que sería importante explicar a la gente dos cosas muy puntuales. La primera es cómo identificar si se presentan síntomas de ansiedad en niños y en adultos porque es distinto. Y la segunda es qué recomendaciones podemos dar nosotros para el manejo de la ansiedad en los hogares durante la cuarentena. Pues bien, en niños la ansiedad se manifiesta diferente que en los adultos, como ya sabemos. Y esto puede ser un poco complicado, ya que los síntomas van a variar según la edad. En un niño pequeñito podría haber un llanto excesivo, llora, llora, llora sin parar, la pérdida de apetito, por ende pierde peso, insomnio, dolores de abdomen, incluso de cabeza. Y de la nada puede que aparezcan en ellos nuevos temores y miedos sin tener algún fundamento, ¿no? Ya hablando un poquito de los niños más grandes y los preadolescentes, podría haber dolores en esto de la zona torácica sin alguna razón aparente. Puede que aparezcan comportamientos o pensamientos obsesivos, nuevos rituales o, sabes, también puede existir una disminución motriz o dificultades para concentrarse, de pronto el enlentecimiento del pensamiento e incluso problemas de la memoria. Yo creo que es muy importante saber esto. Y creo que también es importante tranquilizar un poco a la gente que tiene bajo responsabilidad de un menor, diciéndole que la ansiedad es un mecanismo fisiológico que sirve para adaptarnos a nuestro entorno, es decir, a nuestro medio. Esto significa que la ansiedad es una señal que nos ayuda a ponernos en alerta, y por ello tiende a crear cambios de conducta que son normales tanto en niños como en adultos. También hay que saber que dependiendo de la intensidad y de la frecuencia en las que aparezcan estos síntomas, puede ser importante acudir a un profesional de la salud. Bueno, Antonella, cuéntanos también en adultos, ¿cómo se puede presentar la ansiedad? Ahora te cuento un poquito lo que pasa en adultos. Estos síntomas de ansiedad podrían interferir en las actividades cotidianas de las personas.
Esto quiere decir que existe una disminución en esta sensación de control y la concentración en la actividad. Entonces, esta idea o sensación de peligro puede llegar a sentirse desproporcional a la realidad durante periodos cortos de tiempo o incluso durante días. La ansiedad en adultos también puede presentarse como un nerviosismo o una agitación. También existe una tensión a nivel muscular, pánico, lo cual hace que el ritmo cardíaco se acelere y por ende exista mayor sudoración, temblores. Esto implica también un cansancio a nivel físico o una debilidad. El insomnio también va a aparecer al igual que en los niños porque el sueño es un regulador emocional. Hablando incluso del área gastrointestinal, puede que aparezcan nuevos problemas o nuevas complicaciones en este ámbito. Sin embargo, Jorge, así como tú nos mencionaste, estos cambios de conducta debido a este periodo que estamos pasando son normales, van a suceder. Pero esto sí, va a depender de la intensidad y la frecuencia en que las personas estén manifestando los síntomas, en la que uno tiene que saber cuándo acudir a un profesional. Claro que sí, Anto. Aprovecharé esto para informarles que en pantalla y en la descripción de este video ustedes podrán encontrar todas nuestras redes sociales por las que nos pueden contactar. Además, Antonella y yo estamos empezando a publicar regularmente contenido muy interesante de psicología en todas nuestras redes sociales, así que si nos siguen podrán encontrar tips psicológicos, consejos e información sobre talleres y conferencias que les daremos en el futuro. Bueno, para terminar, ¿te parece, Antonella, si damos algunas recomendaciones para el manejo de la ansiedad y el aislamiento frente al coronavirus? Mi primera recomendación es que se mantengan informados por medios de comunicación fiables. Esto quiere decir canales oficiales del Estado. La radio o páginas web oficiales pueden proveer un poquito de información clara, precisa. Hay que mantener la calma, considerar que esto no solo nos está sucediendo a nosotros, sino que lo estás pasando tú y que existen más personas que se encuentran en la misma situación. Así que intenta ser un poquito optimista y creativo con el día a día. De mi parte, quisiera recomendar a las personas de informarse bien y también prepararse emocionalmente para esta situación que es difícil y que va a ser difícil. Sobre todo apoyarse entre amigos, apoyarse entre la familia, para minorar las sensaciones y sentimientos de ansiedad y depresión que pueden surgir en esta situación. Además, hay que estar atentos a los síntomas tanto físicos como psicológicos que puedan surgir, para pedir asistencia de ser necesario. Que las rutinas también nos podrían proveer un poco de orden y una secuencia lógica de nuestras tareas diarias. Pues así lograremos sentir que el día inicia con un propósito y acaba al culminar lo que nos habíamos propuesto el día anterior o la mañana. Yo les animo, gente, a crear una nueva rutina. Así, el día se sentirá menos pesado a pesar de que estemos encerrados o en la casa metidos. Sería más satisfactorio porque logramos culminar con aquello que hemos propuesto. Entonces es como un reto que nos ponemos a nosotros mismos. También le mandamos un mensaje al cerebro de que la rutina nos permite una organización. Entonces así el cerebro dice, existe una secuencia lógica de las acciones que este ser humano, esta persona está realizando en este día. Muchas gracias, Anto. Y finalmente quiero dejarles algunas ideas sobre actividades que se pueden realizar en casa durante esta cuarentena. Y bueno, se ha dicho muchas veces y mucho que esta cuarentena no son vacaciones. Y sí, tienen razón. Pero esto no significa que no pueda ser un momento ideal para relajarse. Puede ser un momento para leer libros, para ver películas, series de televisión o incluso aprender cosas nuevas usando el internet. Además, es un momento ideal para pasar en familia, jugar juegos de mesa, por ejemplo, conversar de temas interesantes que por la rutina diaria a veces no hay suficiente tiempo. Y bueno, yo creo que una de las cosas más importantes en este momento es el no agobiarse por esta situación. Creo que mantenernos en cuarentena no significa estar preso, porque aún podemos conversar vía telefónica, por videollamada con nuestros amigos y con nuestros familiares. Además que hay la posibilidad de crear llamadas grupales, de chats grupales o incluso videos grupales con los que podemos sentirnos más cerca de ellos. Hay que entender que estamos en cuarentena, sí, pero no estamos presos, aún podemos hacer muchas cosas.
Y bueno, gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy y gracias a ti, Jorge, por reunirte vía online conmigo. Y encantada, esperamos seguir conversando con ustedes muy pronto y que nos sigan en redes sociales. Como ya saben, aquí tratando de meterle muchas ganas a nuevos proyectos que tenemos, también para que vayan un poquito enterándose de las cositas que estamos haciendo. Uy, gracias a ti también, Antonella, por todas tus aportaciones del día de hoy. Quisiera recordarles a todos nuevamente que les dejaremos nuestras redes sociales en la pantalla y también en la descripción de este video para que nos sigan en Facebook, para que nos sigan en Instagram y en YouTube, y también en caso de ser necesario que nos puedan contactar personalmente para brindarles una atención más personalizada. Chau.